nosotros te escuchamos. Sos el principal agitador del tema, con razón además. Queridas familias. Querida familia. Y Mumi, porque viven todo el tiempo contándonos, che, me aumentó la cuota del colegio, me aumentó la cuota del colegio, y la verdad que vemos que el tema no está en los medios. Y es un tema de conversación social todo el tiempo. Vamos a hablar con Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires. Martín, ¿qué tal? Buen día. Hola Fabián, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cuánto han aumentado los colegios en los últimos, no quiero decir 5 meses porque parece que la pregunta la hago por mi ley, en los últimos 6 meses o en el último año? Bueno, tenemos acá dos tipos de colegios, los subvencionados y los no subvencionados. En Argentina hay 14.000 escuelas privadas, el 70% tiene algún tipo de aporte o subvención. Y esos colegios, los subvencionados, han aumentado aproximadamente entre el 60 y el 70%. Sí. Los no subvencionados tienen otros valores porque los aranceles son libres año tras año. ¿Y esos Así que en promedio, ¿y esos cuánto aumentaron? Y eso es un poco más porque hay que tener en cuenta que vos tenés que avisar desde septiembre al año próximo cuántos son los valores y tenés que hacer un cálculo de los servicios, de los sueldos docentes, o sea que es más complicado que los colegios que no reciben aporte estatal, o sea que es mayor. Porque en los últimos meses o de año a año tenemos una suba del casi 160%. Sí. Hay que tener en cuenta también un dato fundamental, que entre el 80 y el 90% de la conformación de la cuota de un colegio privado tiene que ver con el costo laboral. Y las paritarias docentes, mes a mes, se van actualizando al ritmo de la inflación. Por eso, desde hace 2 años, todos los meses aumentan las cuotas de los colegios privados, respondiendo un poco a esta lógica. Si es como vos decís, que se aumenta porque se le aumenta a los docentes, no se estarían quejando los docentes de los establecimientos privados. Yo no creo que estén conformes hoy, ni creo que estén ganando bien. Mirá lo que te digo, y los aumentos son brutales. En los últimos 2 años no han parado de ninguna manera. Sí, los docentes de educación privada cobran exactamente lo mismo que los docentes de educación estatal y no definimos nosotros en paritarias, sino que son los gobiernos de cada una de las provincias los que establecen los salarios. Por supuesto que son salarios insuficientes, pero lo que es la estructura de costos de una escuela privada, entre el 80 y el 90%, yo te diría que en los últimos años sería más para el 90%, tiene que ver con esta composición del costo laboral. Pero Martín, perdón, te interrumpo como para que quede claro. ¿Un docente de una escuela estatal gana lo mismo que un docente de una escuela privada? Exacto. Hay una ley de equiparación salarial, por lo cual nosotros debemos pagar lo mismo. De hecho, los aportes estatales, las subvenciones a los colegios privados, surge de esta ley de equiparación salarial, porque antes de la década del 40, los docentes de educación privada no ganaban lo mismo que el Estado, sino que ganaban lo que podía pagar la escuela según la cantidad de alumnos que tenía, etc. Y en ese momento se determina que los docentes de privada debían ganar lo mismo que el Estado. Entonces el Estado dice... Ay, se cortó. Ayudarte con un aporte para que puedas equiparar ese salario. Yo igual, perdón, no entiendo. Sí. Pero preguntale. Perdón que no entendí. Martín ¿El docente de la escuela pública gana igual que el docente de la escuela privada en cualquiera de los ámbitos de lo privado, incluso con subvención? Sí, totalmente. Hay sueldos equiparados. Pero entonces, algo no me estaría cerrando. Hay muchos establecimientos privados sin ningún aporte del Estado que aumentan cada un mes, aumenta 11, 12, 13, 15%. Con inflación. Las cuotas son, la verdad, casi impagables. Y si ese aumento se representa en el sueldo del docente, al docente del establecimiento público no le aumenta así. No. A ver, vos tenés que pagar el mismo sueldo. Lo que pasa es que los costos operativos de una escuela con aporte y una escuela sin aporte no son los mismos. Generalmente vos en las escuelas sin aporte estatal, no en todas, pero en la mayoría, tenés doble jornada, tenés jornada extendida, tenés bachilleratos internacionales, deportes, o sea, hay una oferta que es diferente a la de las escuelas que tienen jornada simple. Y por lo tanto, la estructura de costos, hoy vos en una escuela tenés muchísimos docentes, muchísimo personal no docente también. Claro, para todo el y eso personal. hay que mantenerlo. O sea, es una estructura muy complicada. Uno separa, por ejemplo, Martín, en lo que es, no sé, noviembre, octubre del año pasado, ¿no? Que ya veníamos con una enorme cantidad de aumentos en las cuotas desde abril del año pasado, abril 2023, durante todo el año y cada tantos meses, normalmente llega los viernes la carta del aumento, te llegaba la carta. Ahora,
partiendo de esa base, uno creería que la mayoría de los colegios privados sin subvención tienen estipulado un año 2024, ¿no? Está bien, vivimos en Argentina, no vivimos en Suiza, es bastante difícil hacer futurología en estos casos. Pero lo que yo tenía entendido es que habían puesto $1, por ejemplo, no sé qué costos tienen en dólares, pero sé que hay varios, pero $1 a 1.600. El dólar no llegó a eso y, sin embargo, la cuota sigue subiendo. Entonces, ¿qué tipo de previsión hicieron algunos colegios privados para seguir subiendo la cuota cuando en realidad ya en octubre, noviembre del año pasado habían hecho una previsión de una cuota aún más alta? ¿Se entiende mi pregunta? Sí. Vos te estás refiriendo básicamente a los colegios sin subvención, a los sin aporte. Esos colegios, hay una normativa que les exigía el año pasado y siempre, antes del 30 de septiembre, anunciar la cuota del mes de marzo y para todo el año. Y de alguna manera vos pensás que en el mes de septiembre, ¿cuál era la situación de la República Argentina? En medio de un proceso electoral. ¿No? Por eso te digo, no vivimos en Suiza, esto es imposible. Claro, de septiembre a marzo hay una diferencia impresionante. Nosotros pedimos en ese momento a la Secretaría de Comercio que se postergue hasta diciembre esa decisión para poder tener un cálculo. Porque vos como escuela privada no subvencionada, en septiembre tenés que anunciar lo que va a valer la cuota el año próximo y después solo podés aumentar la mitad de lo que aumentan los sueldos docentes. Entonces vos tenés que hacer una previsión realmente que es muy compleja. Ahora, por ejemplo, tenemos toda la cuestión de tarifas que realmente han tenido un aumento muy significativo. La luz, 4 veces más de lo que pagábamos a principio de año y eso no está contemplado. Después tenés proveedores que aumentan permanentemente los precios y que tampoco está contemplado. Tenés la cuestión salarial docente. O sea que es muy compleja la estructura de costos. Pensá que ninguna escuela quiere quedarse sin alumnos. Ninguna escuela quiere cobrar una cuota. ¿Y cómo funciona el subsidio del Estado, el que se dio aviso en este gobierno, en el gobierno de Milei, en donde aquellos colegios con subvención, entiendo, pueden recibir cada una de las familias, creo que son 30.000 o 40.000 pesos, luego de haber, uno tiene que meterse en la página de internet, presentar cosas, las cartas de los colegios. ¿Está funcionando correctamente? Sí, hay dos programas. El primero es el del gobierno nacional, que fíjate que de alguna manera es una forma de reconocimiento de la situación que está atravesando el sector, porque se está ayudando a familias para que puedan pagar la cuota en un contexto donde hay mucha morosidad en el pago de las cuotas de los colegios y se suma a una situación complicada que tienen muchas instituciones. Este año han cerrado 30 escuelas, tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires, y hay muchas escuelas que están en complicaciones económicas bastante importantes. Así que este voucher, de alguna manera nacional, para escuelas que reciben entre el 75 y el 100% de aporte, va en ese sentido, en tratar de ayudar a la familia. Lo mismo hizo la ciudad de Buenos Aires también, con una ayuda para la cuota durante 3 meses, y de alguna manera se contempla la situación complicada que están atravesando varias escuelas. Bien. Martín, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, a mí lo que no estoy pagando, sí, hay una colaboración, pero no importa. Sí, pero no estoy pagando cuota. Pero la pagaste 1.000 años. 1.500 años. Yo entiendo el fastidio de cómo es queridas familias, 2 puntos. Queridas familias. Pero si es 160% está por abajo de inflación. Perdonen que conteste con el bolsillo y no con el corazón. Mira,